Suele haber un factor común, o sea, hay muchas empresas que tienen el mismo fallo, Che, por ejemplo, que es lo más común. porque mientras más el empleado sepa de cómo funciona la organización y la estructura, no solo va a poder opinar más, sino que también se va a sentir parte. El responsable de la FIP en Argentina cobraba 32 millones de pesos. Milei ha prometido una oleada de despidos en el sector público. El martes por la noche, el presidente libertario confirmó que continuará su campaña de austeridad. ¿Sabes cuánto es? 28.000 euros al mes. ¿Cuál es el porcentaje en España en este momento de vivienda pública? ¿Ustedes lo No saben? sé, menos del 3%, me imagino. El 4. Bienvenidos a Market Makers. En este capítulo traemos a Leo Milanesio, que hemos coincidido además trabajando en el sector inmobiliario, así que tenemos confianza y creo que podemos hablar a Por gusto. En el podcast de hoy a mí me gustaría que habláramos de varias cosas, porque realmente te hemos traído por tu experiencia en Lead Management. Tú durante mucho tiempo te has dedicado, incluso cuando nos conocimos, justo a ti te habían contratado en la empresa en la que yo estaba trabajando para que esa empresa creciera, ¿no? Y pulir todos esos fallitos que tenía. Ya venías de hacer eso antes, entonces me gustaría centrarnos en eso. Pero también, ya que eres argentino, que ahora se te va a notar en cuanto hables, pues como a nosotros nos da mucha curiosidad también cómo está la cosa allí, cómo estaba y tú lo has vivido, pues luego también intentaremos tratar un poquito de esa temática. Entonces, si quieres autopresentarte, y así la gente te empieza a escuchar. Bien, antes que nada, darle las gracias, ¿no? Por este espacio, por la invitación, súper cordial como siempre y siempre es un gusto verlos, ¿no? Gracias a ti por venir. Por favor. Por otro lado, yo vengo de un pequeño pueblo de Córdoba, al sur, que limita con Santa Fe, se llama Cruz Alta, O sea que si alguien de Córdoba nos está escuchando, tiene espero que que lo vean. suscribirse corriendo, entonces. Espero que lo vean y se suscriban, gente maravillosa, muy capaz. Es un pequeño pueblo, pero con un peso histórico en la zona muy importante. Eh, Me crié ahí, tengo mis grandes, enormes amigos de toda la vida ahí. Y de repente, cuando terminé lo que aquí es el instituto, el secundario de allá, decidí estudiar una carrera de análisis informático, que es un poco en lo que estoy preparado. Y cuando termino la carrera, lo primero que hago es empezar a trabajar para una cadena de casinos muy grande que hay dentro de la provincia, que son los casinos SET. Y estaba obviamente en el área técnica. En esa área hacía todo lo que era comprobaciones de ingresos y de egresos por parte de cada una de las máquinas, control de hardware a nivel O sea, ya sala completa. empezaste a coger cálculo de todo Empezamos a coger y cálculo. cogiste esa manía ya. Así es. Siempre me gustó la parte analítica, la parte de métricas y variables. Entonces comenzó ahí un poquito la locura, siempre metiendo, ¿no? la informática en el medio, que es el campo donde más me desarrollo. Y, y de repente surge una necesidad dentro mío de querer salir, de querer explorar. Argentina en ese momento no se encontraba en las mejores épocas. Para los que no lo saben, a lo mejor la Argentina siempre ha tenido ciclos senoidales, ¿no? Es una cosa que sube y baja, un despelote, como decimos allá, y siempre esa necesidad de querer salir y conocer qué había del otro lado, pues me impactó. Entonces veo un anuncio en internet que se necesitaban desarrolladores en Canarias, principalmente, bueno, en España, pero Canarias tenía un déficit importante, así que decidí empezar a guardar nóminas y a coger el avión y venirme para acá. Y una vez llegas aquí, ¿cuáles son las principales diferencias que te encuentras? Una vez que llego acá, primero creo que el shock total de conocer un paraíso que flota, ¿no? En el Atlántico, que creo que los que tuvimos la suerte de conocerlo, de por lo menos venir para acá, no cabe ninguna duda de que es una belleza, ¿no? Tanto por el clima, el calor de la gente, cómo te sientes cómodo, a pesar de que acarreas una decisión súper difícil,
que es el ser inmigrante. No es tan fácil ser inmigrante, duele mucho, dejas mucho atrás. Y en el caso mío ni siquiera había dejado el país para irme a un país limítrofe. Claro, es que te Había, vas, la distancia es tremenda. había volado 12 horas solamente desde Buenos Aires a Madrid y otras 3 para llegar a Canarias. Entonces, si no hubieses tenido tal vez ese apoyo que tiene por lo general ese calor que tiene el pueblo canario, posiblemente me hubiese venido abajo y me hubiese pegado la vuelta. Y fue todo lo contrario, me trataron siempre bien y me quedé maravillado con el lugar. En general, la gente, yo que estuve viviendo fuera, y bueno, fuera en España, pero fuera de Canarias, y vienen mis amigos para acá, te lo suelen decir que se sienten al final como que están muy en casa, ¿no? Muy cómodos. Total, y a eso le sumás que por lo menos en mi caso personal tienes un incremento en la calidad de vida, que luego puedes tener acceso a ciertas cosas que tal vez las podrías haber conseguido en ese momento en la Argentina que yo me encontraba, pero a largo plazo, y aquí la puedes obtener mucho Por más ejemplo. rápido. No, si nos referimos a cosas, por ejemplo, materiales, la compra de una Mm. casa, la compra de un coche, todo es mucho más accesible una vez que entras en el sistema laboral de España. Si hacemos un eje comparativo con lo que era la Argentina de mi época. Mm. Y creo que el factor más importante, más allá de lo material, es algo que posiblemente cuando no lo tenés lo empezás a valorar, que es la seguridad. Creo Cuando tú que... te vas a Argentina ya tenía problemas de inflación, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y la seguridad cómo estaba? Porque ahora que lo recalcas, La seguridad estaba jodida. Y después, en los años que yo empecé a vivir acá, bueno, te digo, voy para 2 décadas, a pesar de que el acento no se me fue, voy para 20 años. Eh, en todo ese periodo kirchnerista, el caos que tuvimos antes de los kirchneristas en 2001, demasiadas revueltas, demasiados muertos en la calle, como se porque suele en tu decir. zona era conflictiva o... No, es una sensación de vivir en un hervidero continuo. Entonces, cuando llevas 70, 80 años donde te han metido la mano en el bolsillo, es complicado mantener un estado zen. Es complicado ser el Buda en países así. Entonces, no era lo que quería yo, por ejemplo, para mi futuro. Si de alguna manera idealizás tener una familia, tener hijos, cuando estás solo podés ir a vivir a Irak y te da lo mismo. Del momento que querés algo serio, un hogar, una familia, como dije, hijos, lo que querés es seguridad. Yo tuve la suerte de que a pesar de todo, me crié en una época donde podíamos jugar con mis amigos en la calle y en la plaza, y tu vieja te gritaba, vamos a comer y todos podíamos ir, ¿no? Luego los tiempos han cambiado, lamentablemente para muchos, y no era tan fácil. No es tan fácil hoy en ciertos horarios, o por lo menos en los últimos 20 años, visitar ciertas zonas, ciertos lugares en ciertos momentos. ¿Te llegaste a Entonces, encontrar con algo realmente que dijeras, aquí... sí, me pasó en lo personal, volviendo de los estudios, eh, una persona en la calle pidiendo, me acerco a decirle que no tenía nada, que estaba en modo estudiante, y la persona que viene de atrás me coloca un revólver justamente aquí, y al final me dice, dame todo. Bueno, se llevan un reloj que era de plástico, pero era mi reloj, ¿no? Claro. Me piden la cartera, sacan ahí un par de bonos del bus, de la guagua, y sacan 10 pesos, que si hoy lo transformáramos al cambio, estamos hablando de 0 a la menos 10, un céntimo. Imagínate, Entonces podíamos haber perdido la vida por por menos de un nada. céntimo. Y creo que una de las cosas que a veces la gente de aquí no valora, pero no porque no sepa, simplemente porque tuvo Porque la no se ha suerte, visto en otro claro, contexto. la seguridad. Volvés de tu casa o volvés de un viaje o te compras un reloj bonito como el que tienen ustedes y de repente salís a caminar y no tenés que estar tapando absolutamente nada. ¿Me entendés? A modo país, a modo paisajes, es increíble. Yo siempre voy a hablar bien
de todo lo que tenga que ver con Argentina. A Vamos a mí decir lo mismo, ¿eh? me da un montón de rabia porque ves países que son preciosos, Sí, que sí, lo tienen todo, bueno, lo han tenido, sí, sí, sí. porque mi tía estudió en Argentina, mis abuelos tuvieron a mi madre en Venezuela, Fuimos el granero o mundial sea, en el que 33, potencias mundiales en algunos momentos, entonces, ves esos países que han sido tan espléndidos que los de aquí nos hemos ido allí, sí, ¿entiendes? sí, sí. Entonces dices, joder, si lo tienen todo, como una política se lo puede cargar todo, ¿no? Pero también tenemos corruptos, pero también tenemos gente sin escrúpulos, pero también tenemos personas que patrocinan, hacen apología al delito y quieren ese caos. Entonces tenemos un cóctel de cosas que si no se detiene, continúa en el tiempo como si fuera un bucle. Claro. Y antes de entrar, porque me pondría a hablar de diferencias Sí, que sí. realmente me interesan durante muchísimo tiempo, si te parece, vamos a profundizar en la parte del lean management, Sí. también tenemos mucho debate, y dejamos, y luego seguimos dándole caña a esto porque me quiero extender porque me encanta. Bien, Entonces, ¿qué te parece si nos puedes comentar, ya que tu especialidad es esta rama, ¿no? De la que estamos hablando, sí. ¿en qué consiste? A ver, te voy a hacer un pequeño, o les voy a hacer primero un pequeño resumen de dónde viene, ¿no? Y esto es a mediados de los 70 en Japón, Vale. 3 ingenieros que formaban parte de la Toyota deciden crear un sistema, una metodología productiva que continúe manteniendo los estándares, que llegue a todos y cada uno de los pedidos, pero que se eliminen los despilfarros que hay en cada uno de los procesos, que en japonés se llama mudas, ¿vale? Y a la misma vez que baje los costos y optimice cada uno de los procesos. Tenían una idea que era Hay que hacerlo hiperbólica, todo perfecto. o hay que intentarlo. Vale. Eh, lo desarrollaron y tal vez porque son japoneses y demasiado metódicos, lo pudieron ejecutar. Y fue tanto el éxito que tuvo en ese momento la Toyota en cuanto a su implementación y procesos, que otras empresas de Japón empiezan a utilizarlo. ¿Qué pasa del otro lado del planeta? Siempre te observan. Estados Unidos empieza a ver un crecimiento ordenado de muchas de las empresas japonesas y decide de alguna manera investigar de qué iba la película. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque hay que hacer lo mismo. Exacto. Entonces, es verdad que después, en el paso del tiempo, ellos también aportan cuestiones y criterios que todavía enriquecen Ujú. al Lean Management, pero una persona, un ingeniero del MIT, decide darle ese nombre de Lean, ¿vale? Que si traduces un poco la palabra Lean es lo ajustado, Ujú. ¿no? Pero si lo utilizas en un slang muy de calle, es eso de quitar la grasa, Neto. ¿vale? Entonces, básicamente se trata de eso, optimizar los recursos, crear un sistema ordenado que va acarreado de una disciplina dentro de la empresa, algo que es muy interesante a futuro, eh, y procesos, que muchas de las veces nos quejamos que ¿por qué hay que crear procesos? ¿Por qué hay que crear manuales de, de contingencia en caso de? ¿O por qué no hacemos todos juntos algo de la misma manera? Esa estandarización. Y cuando lo llevas a la lógica del sentido común, te encontrás, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo simple, ¿no? Estás en un avión, el piloto se le revienta un motor, llama a la torre y le dice, ¿cuáles son los pasos a seguir? No, búscate la vida. Y para muchísima gente que escucha estos podcasts, seguramente se ha encontrado que en distintos rubros, en distintas empresas en las que forma parte o trabajó, nos encontramos con ese factor común que cuando apenas llegás, cargado de ilusiones, de nervios, porque es un lugar nuevo que no conoces, de querer encajar, pero a la misma vez que te acepten para poder continuar, porque seguramente si pediste ese trabajo es porque lo necesitas. Ujú. Tendrás deudas, tendrás una familia y seguramente estás ahí por algo. Y de repente te encontrás con ese superior de turno, tal vez,
que apurado y estresado te explica todo rápido, sin un orden, sin una pedagogía, Y pretende que ah, vayas y tirando. de repente te dice, bueno, pero dile a Juan que ahora que te explique, porque yo no puedo, mientras se seca el sudor, ¿no? ¿Y, y dónde llegás con todo eso? Al búscate la vida. El problema es que el búscate la vida, vuelvo a repetir, en cualquier índole, en cualquier rubro, en cualquier empresa, no hay muchas personas que lo puedan soportar, porque Cierto. tenés que trabajar con mucha presión, más la presión que vos llevás por estar ahí, Ujú. porque vos acarreas una presión de tu casa, ¿no? También. Entonces, una de las cosas que te permite esta metodología es crear procedimientos en todo y cada uno de los aspectos de la empresa. Desde la llegada, con un buen onboarding, hasta cómo hago cada una de las tareas. Por supuesto que los manuales de procedimiento tampoco tienen que ser aburridos, no tienen que ser un Quijote o que venga J.K. Rowling y haga 8 Harry Potters enormes. No, basta con una hoja a veces para hacer un manual de procedimiento, unas instrucciones de O sea, al trabajo. final se trata de darle una receta de esto se hace así, así, así. Si te encuentras con este error, tira por esta vía. Se trata en realidad de eliminar, entre otras cosas, nombres y hablar de equipo. Si vas a un bar a tomarte un café, muchas veces nos pasa que preguntamos, ¿está Juan? No, no está Juan, está librando. Ah, bueno, hacemos un zumo. ¿Usted no quería un café? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que Juan lo hace de una manera increíble. Esto nos ha pasado creo que a todos en algún momento, y si no es el ejemplo del café, no ha pasado con otro. Y de repente te pones a pensar y ese tipo deja de consumir ese café, pero Juan trabaja junto con sus otros compañeros con la misma máquina, con el mismo molinillo, con las mismas tazas. Y seguramente si moves el molinillo caen 7 gramos, que es más o menos el estándar que se utiliza para los cafés. Pero Juan lo hace bien. Pero yo no puedo esperar a que venga Juan del Libre y me haga el café. Tal vez lo que tengo que hacer es que Juan nos explique ¿Cómo hago el café? cuál es el proceso y enseñarle al resto. Vale, pero ¿quién es el encargado en una empresa de implantar toda la metodología? ¿El CEO de la empresa? ¿O tiene que ser una figura externa que venga a la empresa y diga, esto lo estás haciendo mal, tendrías que implantar, este que lo hace bien, tendrías que copiarlo y todos deberían hacerlo como Lo Juan? que pasa es que es un proceso por etapas. Ujú. Lo primero que se hace es reconocer que tenemos un problema. Y eso es uno de los puntos que a veces más te llama la atención. Visitas empresas o visitas CEOs, gerentes, grandes directores o jefes de departamento y cuando preguntas, ¿qué problema tenés? Yo no tengo problema. Está todo Pues ya perfecto. tenés un problema. Mm. Entonces, la primera barrera que siempre cortas de alguna manera con esta metodología, primero es el ego. Una de las implementaciones que se utiliza en el sistema Lean son los Gemba. El Gemba es, ¿viste cuando en las pelis muere alguien y le hacen le ponen con tiza la forma del cuerpo? Ajá. Eso en japonés se llama Gemba, ¿vale? En la Toyota no mataban a nadie, vamos a aclararlo, pero sí uno de los juegos que hacían los ingenieros era hacer un círculo con tiza en el suelo de sus fábricas y traer a montaje a alguien que era de pintura. Y le decía, usted no puede salir del círculo y solo tiene que observar este departamento 40 minutos. El tipo no tenía ni idea de lo que era montaje porque venía de pintura. El aporte y las observaciones que se obtienen al realizar un ejercicio de Gemba con alguien que no tiene idea de cómo funciona esa área es increíble. Posiblemente porque cuando llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo, de alguna manera nos acartonamos, Ujú. Y nos ¿vale? cogemos nuestras manías y... Y el ego interno hace de que yo no tengo fallas y lo hago súper bien. De repente venís vos y me decís, che, ¿acá se reúnen todos? Sí. ¿Y no tenés esto de basura? No. ¿Y no te falta un cenicero? No. ¿Y los posavasos no lo ponés? ¿Para qué limpias después? Podés hacer un montón de análisis si no conoces el terreno donde trabajás. Por supuesto que todo ese feedback que viene en tubo de información después de 40 minutos
se filtra, se analiza. Y ves, ah, bueno, esto realmente no es un problema, esto sí. Pero no tuviste que contratar un asesor externo, experimentado. Sacaste un compañero tuyo de un área y lo pusiste a observar otra, desde la parte más objetiva. En esta metodología no se critica. Ujú. Cuando alguien te contrata para implementar este tipo de orden sistemático, disciplinado, lo que hayas hecho anterior, Da igual. a mí particularmente me da igual porque no lo puedo cambiar lo que vos hiciste. Yo no puedo retroceder en el tiempo y cambiarlo. O sea, para mí es una pérdida de tiempo que me cuentes lo que hiciste, lo que yo voy a analizar desde el momento que paso por la puerta y me decís, a partir de hoy, ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿cómo vamos a hacerlo? ¿De qué manera? ¿Cuáles van a ser los costos? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál va a ser esa línea de tiempo donde voy a obtener lo que quiero? ¿A dónde voy a llegar? Pero no se trabaja a partir de la crítica. ¿Quién no comete errores? Todos. El tema es del momento que te das cuenta de que lo que haces está mal o si no sos tan, o si no tenés tantos problemas con el ego, decís, mira, a lo mejor podría mejorar lo que estoy haciendo. Pero al final es un proceso súper complejo de implementar, ¿no? Porque Es com- desde, como decíamos, ¿no? A lo mejor desde el recepcionista que tiene sus fallos, el contable que está haciendo esto, la manera en la que se atiende al que está llegando. Hay tantas cosas en una empresa, ¿no? pero te enfocás en equipos. Yo no me enfoco en Juan el recepcionista, Ujú. porque Juan está haciendo lo que está haciendo porque alguien en algún momento le dijo que esa Que era la eso se forma de tenía que hacerla. hacer. Por eso muchas veces cuando te toca auditar o cuando viajaba a distintos lugares o departamentos, la primera imagen es, este tipo me viene a analizar a mí, este tipo me va a echar. Y antes de, creo que después de saludarlo, lo primero que le decía, primero relájate. Yo soy un compañero igual que vos, punto uno. Yo no vengo a echar a nadie. Lo que vamos a hacer es analizar lo que vos hacés, porque justo vine hoy y te tocó a vos, es aleatorio, eh, y juntos, vos, yo y el equipo de tu departamento, vamos a trabajar en mejoras. Nada más, tenés que poner esta salvedad porque es normal que pase. Este tipo me va a enseñar a mí a cocinar, pero ni loco. Claro, Usted es el, si hablamos de cocina, usted es el crack chef que estudió para cocina 60 millones de veces mejor que yo, pero ni lo dudo, ni lo tendría que evaluar. claro. Yo simplemente voy a entrar en cómo optimiza su tiempo, en cómo transforma sus 8 horas laborales. Bueno, si le quitamos la media hora de comida, sus 7 Porque horas y al media. final va enfocado en productividad. Va en productividad, en eficacia, en transformación de información a datos. Pero a mí se me hace un poco raro, no capa la creatividad, porque si quieres que todo el mundo haga las cosas exactamente iguales y no premias el que hace un poco más o el que hace algo distinto o el que te propone no, porque lo que tú quieres es esto, ¿no? No capa un poco. No, no, y te explico por qué, y es todo lo contrario. Y yo, Primero porque no es lo que yo quiero, porque como dije antes, se trabaja en equipo. Es lo que el equipo, el departamento o la empresa necesita. Todos vamos a construir. Yo soy el que guía y explica las herramientas, establece los datos para que ellos lo vean y tomen decisiones. Una de las cosas que, por ejemplo, tiene esta metodología que tiene que ver con la acotación que vos hiciste, que está bien, porque es lógico, es que rompe esa verticalidad ancestral que tienen muchas empresas, donde el CEO, el director, el de operaciones, el de desarrollo, el que sea que tenga niveles jerárquicos altos, no puede hablar con la persona base. Eso es arcaico, si lo pongo en el prisma de lo que es el Lean Management. Aquí lo que se hace es crear un circuito de flujo de información desde abajo hacia arriba. Nadie más va a saber qué pasa en un bar que el camarero. Y le podés dar las vueltas que sea. Siempre hablando de gente que tiene
objetividad en sus respuestas y personas que realmente tienen el interés de que esto cambie. ¿Me entendés? Ujú. Pero si hay algo que patrocina este tipo de metodologías, es que todo el mundo pueda opinar y todo el mundo pueda aportar. Y cada uno tiene valor en sus opiniones. Por eso es que cuando se realizan las reuniones de equipo en la metodología, hay juegos de roles. Como por ejemplo. Todos participan, ¿no? Ujú. Vamos a suponer que vamos a hablar de un departamento, el departamento contable. Vale. Viene la jefa de contabilidad, como me ha pasado, o la directora del área contable. Ujú. Vienen los chicos que están abajo, que son auxiliares administrativos, y de repente la reunión la guía Marta, auxiliar administrativo que solo lleva 2 meses. Eso en otro sistema de trabajo es posible, Inviable. es inviable. ¿Por qué? Pues yo tengo jerarquía, siempre el yo adelante, ¿no? Yo tengo jerarquía, yo soy el jefe, y ese yo es tan insoportable que muchas veces nos bloquea tanta gente, ¿no? Una de las cosas que les explicaba antes, las mudas, ¿no? Que en japonés habla de aquellas cosas, esas capas que tenemos que eliminar, que tenemos que quitar, todo ese despilfarro que no va. Por ejemplo, una de las que contemplamos nosotros es el no aprovechar la capacidad del personal. O sea, que una persona tenga horas muertas. No, me refiero a, eso es otra muda. Me refiero a, tengo una persona que aporta ideas, tengo una persona que se pone la camiseta del lugar donde está y que continuamente tira ideas para mejorar el espacio o el departamento, no le escucho. ¿Por qué? Porque es planta baja. La metodología, digamos, que integra La todas esas. Claro, porque la metodología crea una nube de feedback a partir de los equipos y de los subgrupos. La metodología permite que cada uno tenga en algún momento de su vida laboral la posibilidad de ser el líder de una reunión, la posibilidad de ser un timekeeper, el que controla el tiempo, la posibilidad de ser un writer y tomar nota de lo que se hace. Porque hay personas que son un poco más introvertidas Ujú. y les cuesta, ¿no? Soltarse adelante de todos. Pero posiblemente esa persona esconde 3, 4 tips que a mi departamento, por ejemplo, basado en su experiencia, les podría venir genial. Entonces entiendo también que es un proceso continuo, ¿no? Total, Que total. no es hoy hacemos una auditoría, No, no, nos reunimos, vemos los fallos de cada uno, aplicamos no, y se acabó. no. Sino que. Por eso la metodología va acompañada de un término que se llama Kaizen, que en japonés significa mejora continua. No significa que si mejoramos un proceso o los resultados de un área, no vamos a seguir trabajándola, no vamos a seguir auditándola. Todo lo contrario. Si de repente, volviendo al ejemplo del café, ¿no? Para Sí, seguir sí. una línea, si de repente todos ahora los compañeros de Juan, durante un periodo de tiempo X, hacen el mismo café de Juan, pues la cafetería tendrá más ingresos por café. Ujú. Punto uno. Segundo, tendrá más reviews, Ujú. porque el café, es la hostia, ¿me entendés? Al final yo quiero ese café. Y, y por otro lado, le damos la oportunidad a todos los miembros que hacen café, que venga Marta y diga, mirá, lo de Juan funciona perfecto, lo hacemos en 8 pasos, pero yo creo que llegué a la forma de hacerlo en 6. Nos ha pasado cientos de veces. Entonces ese manual de cómo hacer el café de Juan 1.0 ahora se transforma en el manual de Marta 1.2, 2.0, el De nombre. cómo hago el mismo café de Juan, que ya tenemos definido que. Correcto. Es que es obvio que tiene que evolucionar, porque si la tecnología avanza, la tecnología de cuando tú implementes una cosa no va Claro. a ser la misma todo Por el eso lo tiempo. que decís es correctísimo. Por eso es tan importante hacer seguimiento de las cosas. Aunque obtengas el resultado que esperabas,
no puedes dejar de hacer seguimiento. Porque a la larga somos personas, somos un cóctel de hormonas, podemos tener una falla en algún momento que menos los esperamos. Si esa auditoría, ese seguimiento de cada una de las tareas, siempre marcando la línea de ese objetivo que como empresa, como departamento, como freelance queremos llegar, da lo mismo, Ujú. nunca se pierde. Por eso siempre se mejora. Por eso es tan importante ese aporte. Por eso se considera un despilfarro, una muda, como decía antes, el no aprovechar la capacidad y el valor de los que tenés. Por eso muchas empresas de repente empiezan a hacer contrataciones externas y no preguntás, no mirás un poquito qué cantera tenés. Esa gente lleva años ahí, queriendo tener una oportunidad que para ellos se transforma en un incremento salarial en nómina, ¿vale? Pero también se transforma en un disparador motivacional enorme. De repente la empresa me miró, confió en mí, me va a dar esta oportunidad. Cierran ese flujo, no escucho ningún feedback y lo que hago es hacer contratación externa, del cual el tipo no conoce o la tipa no conoce la filosofía, La cultura no conoce las organizativa. instalaciones, no conoce la cultura, necesita tiempo para foguearse, tiene que tener un poco también esa llegada con los equipos. Ese tiempo es dinero en términos de empresa, Ujú. es coste. Y que no hay ninguna garantía de que la persona que venga de fuera ni siquiera lo vaya... En el 77% de los casos, esa persona dura entre 3 y 6 meses y se va. Es que estaba pensando un ejemplo que se me ocurre, Y estaba Nike, pensando ¿no? continuamente un montón de gente Y que no la sé han si contratado para puestos y al final no Nike cambió acaba. su director Claro. hace un par de años. Una persona que estaba súper a favor de las ventas online, cerró un montón de tiendas físicas, dejó de... Y la empresa ha caído una barbaridad en bolsa, me parece que es un 40%, una cosa así. Claro. Ahora han vuelto a cambiar de director, de hecho han hecho exactamente lo mismo, han subido una persona que ya estaba dentro de la empresa, que antiguamente había sido una imagen importante dentro de Nike, y Y que al final, ¿Cuál es el mensaje que dejás cuando ves a un compañero que sube? Enorme, claro, porque yo quiero ser ese compañero el día de mañana, o por lo menos empiezo a sentir, hostia, nos valoran. pero y no es complejo muchas veces porque yo en mi mente imagino empresas grandes y de cara a subirte de puesto tienen que invertir a veces en una formación muy grande, ¿no? Entonces, quizás para la empresa a veces es más sencillo decir, oye, contrato uno de fuera que ya venga formado, Sí, en vez de invertir en la formación del pero que ya está dentro, ¿no? podrías ir por etapas. Ujú. Irlo escalando poco a poco. Claro, a lo mejor no necesitas un tipo que construya un cohete. A lo mejor necesitas un tipo primero que arregle turbinas y después que empiece que conozca de fuselaje. Seguro ese tipo que con el paso del tiempo te lo construye el cohete. Ya pasó por todas las etapas. Es fundamental que en una organización no haya fronteras. No puede ser que el departamento de marketing no sepa o no se quiera integrar a lo que pasa en el departamento legal. Y vos me decís, pero es el día y la noche. Pero son parte de una empresa. Claro, o sea, se trata al final de ir conectando Debes todos los conectarlo, departamentos. porque mientras más el empleado sepa de cómo funciona la organización y la estructura, no solo va a poder opinar más, sino que también se va a sentir parte. Uno de los eslogans que más se utilizan en las empresas es somos una familia, confía en nosotros, bla, 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 bla. Hay que llevarlo a cabo eso. No puede quedar solo en un eslogan. De repente te entras en una empresa que dice que somos todos una familia Y y el luego día, tú tienes tu ah, rol y ahí se el día que acabó. levantaste la mano te dicen, ¿tu opinión? Ah, que no me interesa. No, pero no éramos una familia. Sí, bueno, Sí, de cara afuera. yo creo que las cosas se deben materializar. La teoría Claro, está fenomenal, pero soy un hombre de práctica. claro. Entonces, y después, otra de las cosas que te permite esta metodología es crear datos. Cuando hacemos los audits, para hacer un Ujú. ejemplo, esos mini audits se marcan con puntos rojos y verdes. ¿Por qué? Porque cuando nos paramos enfrente de esa pared, de ese mural donde esté colocado cada uno de los audits que se rellenan a diario,
por el personal que trabaja O ahí. sea que cada empleado, digamos, que tiene sus tareas de medir. Completa su audit. Vale. O sea, Y ¿pero se mide a sí mismo o mide a sí mismo y los demás? ¿O cómo? mide el proceso del día, Vale. ¿vale? Vamos a poner ejemplos Sí, burdos, sí. pero para Para llevar los entenderlo. ejemplos. Sí. Pues hoy se tenían que lavar platos. ¿Se lavaron a las 4 de la tarde? Sí, verde. ¿Se lavaron a las 6? No, rojo. ¿Por qué? Entonces apuntas en el audit porque la máquina se rompió. Ese ejemplo que parece una tontería arroja un montón de información que se desconocía a todos y cada uno de los jefes y directivos que trabajan en esa empresa. Porque ahora yo puedo preguntar, ¿y por qué la máquina se rompió? ¿Porque no tiene mantenimiento? ¿Porque nos quedamos sin piezas? ¿Porque no hicimos el pedido en tiempo y forma? ¿Porque no llegó? Es una metodología que te permite cuestionar lo que pasa. Muchas veces hacemos cosas y cuando preguntábamos Ujú. en auditorías, ¿y por qué lo haces? Es que todo lo hacen. Vale, ¿y por qué lo haces? Es qué sé yo. No tenía nada contra esa persona, al contrario, Claro, un claro. fenómeno por responder, ¿no? Pero no puede quedar que la causa raíz sea un qué sé yo. Es que todo lo hacen. Al final es darle un sentido a las acciones diarias de cada uno, Y ¿no? una lógica. Porque si yo quiero, yo puedo preguntarte a vos, ¿cómo te va el negocio? Y vos me podés decir, bien, creo que bien. Está bien, es una respuesta, no está mal. Al final respondiste, ¿no? De tu sentido, de tu percepción. Pero a veces, cuando en modo empresas, en modo compañías, sea la dimensión que sea, está bueno que la respuesta tenga fundamentos. Claro. Oye, está bien por esto, por esto, por esto. Estoy bien, Crecimos tanto. crecí un 2% con respecto al mes pasado, pude hacer contrataciones, establecí vínculos con otros, mi clima laboral se elevó. Ujú. No hay mejor respuesta que aquellas que vayan de alguna manera, acarreen consigo datos Que tengan un fundamento. fundamentados y demostrables. Entonces, esta metodología, cuando vos empezás a ver en una pared enorme un montón de audit en verde y rojo, cuando te parás enfrente, como le estaba comentando, el cerebro procesa el color rojo antes que el verde. Por lo tanto, cuando te pares, lo primero que vas a ver son los puntos de mejora o problemas. ¿Qué pasa cuando te encontrás con un montón de verdes? Bueno, tenés dos salidas, esto como programación. O creo que se está haciendo todo perfecto, o dudo. Yo por lo general dudo, pero no porque no crean los chicos, simplemente porque necesito saber si estoy equivocado. Entonces, lo primero que hago es contraauditar esa auditoría. Entonces crean contraaudit. De manera aleatoria, Vas a cualquier verificando. horario, si de repente me encuentro que todo está verde y que todos los procesos se han cumplido como lo ha establecido el equipo, no yo, partamos de eso también. Lo que hacemos es, Porque se parte al final de definir los procesos, ¿no? Es siempre, decir, nos ponemos de acuerdo entre todos, decimos que esta tarea se hace claro, de esta manera y que esta es la manera correcta. A partir de ahí definimos los pasos. o por lo menos en ese momento creo que es la correcta, Ujú. pero quiero probarla. Y luego vas verificando que se haga Claro, de esa manera. no la verifico a través de un impulso. No, esto no funcionó. Bueno, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no? Tengo un historial para verificar. Esto funcionó o esto no funcionó. ¿Qué hacemos? Cambiamos la estrategia. Una de las cosas, una de las herramientas buenísimas que se utilizan, bueno, de hecho la utilizó los últimos 5 años mi madre. Mi madre fue directora en educación en Argentina y la utilizó. De momento que yo aplicaba Lean, ella empezó a aplicar Lean en su ámbito. Entonces cambió el eje de las reuniones por este tipo de reuniones metodológicas. Puso pizarras por todos los pasillos de su colegio, analizaba, ¿no? Y auditaba ciertos procesos que debían cumplirse en un colegio, eh, y le dio resultado.
y encontró una óptica que la verdad que no la tenía en los planes. Los últimos 5 años lo aplicó. Esta metodología y la de Change Agent es la misma. Van de la mano. A ver, el Change Agent en realidad se utiliza muchísimo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es un puesto muy típico en Estados Unidos. Aquí está teniendo bastante auge. En realidad es un individuo o un grupo de individuos que detectan necesidades, ¿vale? En una empresa. Ujú. Y a partir de esas necesidades que se encuentran, se realizan seguimientos, se hace coaching, O sea, al final lo que haces es auditoría para ver que todo esté funcionando. pero desde un plano mucho más cercano. Por ejemplo, en mi caso particular, en esa etapa de agente de cambio, cuando llegás, lo primero que haces, o por lo menos lo primero que hacía yo, era reunirme con el departamento. Y después me reúno de manera individual, para que aquel que no pudo soltar todo lo que tenía dentro, por el Porque motivo que estaba el sea, jefe claro, X. normal, lo pueda hacer, ¿no? Dentro de la sinceridad Claro, total que y a lo el mejor te respeto. dice, oye, el problema es que el gerente me está mandando a hacer esto y no tiene Claro, sentido. correcto, correcto. ¿Qué hacía yo con eso? Pues monto un diagrama de burbuja o un diagrama de Venn, de círculos, y cuando eso lo cargas de datos, empezás a encontrar cuáles son las necesidades que plantea la gente desde lo más interior. Me encontré muchas veces en casos de que el problema era el encargado, era el director, era esto, el otro. Suele haber un factor común. O sea, hay muchas empresas que tienen el mismo fallo. Che, Por ejemplo, que es lo más común. no sentirse valorado. Eso es lo que más ¿Sabes que al... eres el segundo invitado que nos dice lo mismo? Sí, Sí. No, sí. no, pero es que es una realidad. Esto está demostrado numéricamente y con personas aleatorias a las cuales yo no conocía. No puedo decir es una verdad absoluta, pero te puedo asegurar que está muy cerca de serlo. La falta de valoración es terrible. Por eso, no sé si alguna vez ustedes vieron las curvas, la motivación y la disciplina se pueden dibujar en curvas. Entonces, de repente, en un plano cartesiano XY, vamos a ponerlo Ujú. así, donde la base son los días, ¿no? El El tiempo, tiempo, vas a ver que la motivación tiene una curva enorme el primer día, el segundo día y tiende a bajar. claro. Es normal. La persona recibió una inyección Está total, ilusionado, ve algo nuevo, sale a la nuevos cancha, compañeros, lo que... correcto, lo quiere hacer todo, le encantó tu idea, lo que sea, ¿no? Pero luego somos personas y por Que es más de factores lo mismo. externos o lo que sea, empezamos a decaer. Sin embargo, la curva de la disciplina es constante. A eso es a lo que se apunta. Por eso es importante la motivación. Claro que lo es. ¿Quién no necesitó alguna vez un chute, una palmadita en la espalda, un reconocimiento, el estar en algún lugar porque estaba muy bajo anímicamente? No lo sé, el motivo que Ujú. sea, ¿no? Cuando pasás a la disciplina, obtenés resultados a través de una constante. Ya la inyección es fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo y de tu constancia. No viene un factor externo a levantarte el ánimo. Lo que puede pasar que con disciplina tengas picos altos debido a una motivación X, Ujú. pero siempre apuntamos Hay un mínimo. a una disciplina, es constante. Mm. Entonces sí, es mucho más interesante. Y ahora que dices, recalcas esos fallos comunes, ¿no? Como pueden ser la falta de reconocimiento del empleado. Cuando tú hablas de esas mudas que vas detectando, ¿cuáles son las principales? Bueno, primero priorizo la que les comenté, ¿no? El hecho de que no se valore la capacidad de un compañero es terrible, siempre de cara a la empresa, ¿no? Ujú. De cara a la empresa es terrible. Segundo son las esperas, como se suele decir en Lean. Una máquina parada no produce. Una persona parada no produce. Son pérdidas, Ujú. ¿vale? Los movimientos innecesarios. El ir de un lugar al otro haciendo kilómetros. He contabilizado en una de las auditorías, un ayudante de cocina hizo en 8 horas, bueno, 7 horas y media, porque más o menos media hora tiene para comer,
Estábamos hablando de 9,3 kilómetros solamente en el espacio donde trabajaba. 9,3 kilómetros que después, si calculás la velocidad en la que se mueve, podés establecer el tiempo, ¿no?, que le lleva a moverse. Entonces, ¿qué hacíamos? Optimizábamos su lugar de trabajo para que no tenga que moverse y lo tenga todo cerca. O sea que al Es, final los principales fallos que tienen las empresas es falta de optimización de los puestos, de... es observar, es la falta de observación. Crecieron muy rápido Ujú. y los tiempos cambian. Si no, estaríamos todos hoy con máquina de escribir. Claro, es que esa es otra, ¿no? Cuando una empresa crece, porque tú puedes tener una demanda tremenda, porque de Claro, repente sacaste un producto claro, brutal o lo que fuera, o que no está abasteciendo el resto del mercado y empiezas a crecer a un ritmo que quizás la organización no está creciendo, claro. que es lo que creo que es los fallos grandes que tiene la gente, ¿no? Sí, Oye, total. crecemos un montón, pensamos que con la misma estructura podemos sostener ese nivel de demanda. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son esos principales cambios estructurales que la empresa tiene que decir, oye, esto va a crecer, para que no se tambalee el día de mañana esto, hay que tocar estas teclas? Para evitar el caos, lo mejor que puedes hacer es establecer las bases de cómo querés que funcione cada uno de los departamentos. Aunque comiences con un departamento de una persona y el que está enfrente sea otro, que por ejemplo un marketing y un tipo que te lleva la contabilidad, establecer cómo quiero que esas 7 horas y media, hablamos de gente que está asalariada, trabaje en pos de la empresa, por supuesto, ¿no? ¿Cómo puedo optimizar ese tiempo? ¿Cómo puedo ayudarlo para que sus 7 horas y media sean totalmente productivas? Ahí entra el análisis, porque luego es una cuestión de copia y pego. Claro, me meto otro más en el Cuando entra departamento otra y ya va. persona, ya tengo un onboarding preparado, ya le muestro cuál va a ser su departamento y ya tengo esos manuales de procedimiento tan importantes, como bueno, tenemos un amigo en común que siempre hablaba de los manuales de procedimiento, el gran Antonio, Sí. y cuánta razón tenía. Manuales de procedimiento, quiero que se trabaje así, quiero ver cómo se trabaja, por supuesto, entre todos, ¿no? Quiero auditarlo, pero no para echarlo, porque necesito. Y porque las empresas al final necesitan medir Es y que una llevar un empresa no es control y una ver, ONG, claro, yo creo que es lógico, que las ¿vale? cosas hay que medirlas y ver si funcionan o no Trabajamos con funcionan. pasta, necesitamos ese factor que es la pasta, pero tenemos que optimizar los tiempos sin llegar a la explotación, ¿eh? Esto no es una explotación, está claro. Pero tenemos que optimizar. Necesitamos saber qué hace una persona y por qué lo hace. Y si no lo hace, ¿qué está pasando? Corregir. Siempre es mejor ese trabajo de prevención que luego a futuro, cuando no hemos crecido a niveles exponenciales o estamos poniendo sucursales o nos sentimos enormes, empezar a tener un montón de escollos en cada una de ellas y no saber qué fuego apagar primero. Por eso esto trabaja en lo que es la micro. Si vos trabajás la micro, la macro sale sola, pero donde tenés que poner el mayor esfuerzo es en las bases del primer momento. Este es mi objetivo, quiero llegar hasta acá de una manera ordenada. No quiero encontrarme como me pasó muchísimas veces, donde jefes de departamento no saben qué tareas hacen ciertas personas de su departamento. Claro. Al final también, una vez explicado, es un proceso lógico, ¿no? Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, si nos demandan más, aumentamos personal Es y cada sentido uno común. sabe lo que tiene que hacer y ya está. Por eso cuando desarrollamos herramientas como por ejemplo el A3, se llama A3 porque no es más que una hoja A3, o sea, los ingenieros no se mataron tampoco mucho en el nombre, ¿no? Pero, entonces, eso va con un título y abajo ponemos el porqué resumido, no vamos a escribir el Quijote, pero sí ponemos de manera resumida por qué lo abrimos, por qué abrimos este A3, por qué lo vamos a desarrollar. Una vez que ponemos esa forma simple, vi una parte súper importante en esa hoja, algún día se las voy a traer para compartirla con ustedes, eh, lo que es la toma de datos. Vamos a analizar datos. Te voy a poner un ejemplo, típico en la hostelería para que se entienda de una manera más rápida. Abrimos una A3
porque la comida del buffet principal del hotel está fría. Entonces, comida fría. ¿Por qué lo abro? Porque la comida sale fría, ¿no? Bueno, cuando entramos a la parte de datos, vamos a poner todos los reviews del mes pasado, de los últimos 6 meses, en todos los idiomas. Vamos a investigar toda la gente que se quejó de la comida fría, ¿no? Ponemos gráficos, ponemos datos, vamos a Google, analizamos los reviews, escribimos y ponemos datos, 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 datos. Cuando consideramos que ese punto está lleno de datos y de gráficos que ya no dan más, lo que vamos a ir a establecer un objetivo. Pero el objetivo tiene que ser matemático y tiene que ser, obviamente, racional y no delirante. Yo no puedo poner como objetivo, nunca más tendremos quejas de comida fría. O sea, tenemos. Yo pondría, vamos a reducir en un 30% las quejas por comida fría. Que sea medible, es decir, este es el fallo, Por eso podemos tiene que ver ser, si... por eso tiene que ser matemático. Claro. Después entramos a una sección muy interesante, que es el análisis. Y ahí se emplean en esta metodología un montón de herramientas como el diagrama de Fish and Bones, el diagrama de Chicago o los 5 porqués. Los 5 porqués se utilizan en psicología y en esta metodología también. ¿Qué hace eso? Pues vamos a preguntar sobre la pregunta. ¿Por qué hay comida fría? ¿O por qué la gente se queja de la comida fría? Y porque los buffets, o sea, las máquinas, no funcionan. ¿Por qué no funcionan las máquinas? Y porque el de mantenimiento no pasa a verlo. ¿Por qué el de mantenimiento no pasa a verlo? Y porque está metido en 200 millones de cosas en el hotel y no puede pasar a verlo. ¿Y por qué no puede pasar? Y volvés a preguntar. Los 5 porqués, esto es un ejemplo burdo, pero es para que se Es dar entienda, con la tecla de qué es lo que es está encontrar la fallando. causa raíz. ¿Por qué pasa lo que pasa? Entonces, lo que sigue después de la hoja, justo eso termina la primera mitad, la otra hoja, lo que sigue es cuáles van a ser las contramedidas que vamos a hacer para evitar que la comida llegue fría. Entonces, los chicos se comprometen en tomar la temperatura cada 1 hora. El jefe de cocina pasará cada 2 horas a verificar la temperatura de los buffets. Se crearán partes técnicos para los técnicos. O se enseñará a crear partes técnicos para que esos partes técnicos lleguen en el momento que tienen que llegar. Contramedidas. Ujú. Luego viene una parte que vamos a designar quién va a hacer cada una de esas cosas. Pues Juan va a hacer esto, Pedro va a hacer esto. ¿Qué pasa en la última parte? La medición. Ponemos junio, julio, agosto, septiembre. Empezamos a medir. ¿Cuántos reviews hay? Y hay todavía, se quejaron el 45%. Rojo. Seguimos implementando lo mismo. Hostia, acaba de bajar. Verde. Acaba de bajar. Verde. Cuando pasan 3 meses seguidos Ya no hay comida fría. que no hay, que las quejas se mantienen en un 30%, que fue el objetivo que marcamos de este lado, Bajamos el objetivo. ponemos en verde y tenemos dos opciones. O Seguir mejorando. cerramos ese A3 y decimos, hemos dado en la tecla con uno de los problemas que teníamos y tenemos el circuito de cómo lo hicimos que queda guardado como un historial y no como una improvisación. O, pues ahora estoy motivado y quiero ir a más, lo quiero reducir un poco más, lo sigo midiendo. De eso se trata, de tener un camino trazado cuando tenés un problema. ¿El Lean te solucionó el problema? No, lo hiciste vos al final y tu equipo. Lo que hizo es mostrarte el problema como si fuera un cuento, un camino de cómo llegar. Que de repente siguen saliendo todos rojos, posiblemente las contramedidas que pusimos no son las correctas, las cambiamos. Y para cerrar ya lo que es el Lean Management, ¿es aplicable a todas las empresas? A todas, Independientemente del tamaño, de... a todas, a todos los rubros, a Porque todos. ¿no te da la sensación que es como para empresas muy grandes, con mucho departamento, con mucha... Pues no, si lo estaba pensando. O A ver, sea, yo estaba las pensando, reuniones que tenemos nosotros que tenemos los aplicar... jueves, sí, yo ya estaba pensando en las que vamos a aplicar Sí. nosotros. Pero no, pues somos dos, no somos una empresa gigante y las podemos aplicar. O sea, no me da la sensación de que sea. Y ahora, a la chicha, A la chicha. la situación de Argentina ahora, ¿cómo lo ves
porque tú has vivido lo de antes. Entonces me guardo estas duditas que Desde que ha tenía. salido la figura Como ha política salido de Milei, Milei, nosotros, cómo va la economía ahora, se ha liberalizado un poco más, cómo lo está viendo la gente, si están a favor o en contra. en, Creo que, a nosotros en ver, principio tenemos un sesgo porque somos muy pro Milei. Proliberalismo en general. bueno, coincidimos, Entonces, tenemos la suerte de coincidir. genial. Pero si diéramos un paso atrás y lo analizáramos de otra óptica, lo primero que habría que destacar es que Milei es elegido por más del 50 y pico por ciento de los votos. Mm. Dentro de una democracia, por lo tanto, la mayoría Quiere. quiere ese cambio. Podemos preguntarnos si la mayoría que lo votó, la gran parte de los que votó, entiende ese tecnicismo económico al que él se refiere muchas veces cuando, qué sé yo, habla de dólar cambiario, cepo, dólar MED, déficit fiscal. Posiblemente no todo el mundo tenga ciertos conocimientos técnicos o económicos para entenderlo. Entonces, el, el sentido común dicta que al final no gana por una cuestión de su tecnicismo, que mucha gente no entiende. Gana por una cuestión de que se cansaron De lo que había. de lo que había. Durante 70 años, Argentina soportó al peronismo, pero en los últimos 20, esa rama que se llama el kirchnerismo y que a través del Partido Justicialista montó su propio esquema, lo único que hizo fue llevar a un país rico como todos los países de Sudamérica a una pobreza total, no solo económica, sino cultural. Entonces, lo que marca que está pasando hoy es un cambio de época, tal vez. Sí, pero lo que iba yo no sé cuántos meses de gobierno llevará, que llevará 8, 10. 10 meses. Él ya anunció durante su campaña que iba a tomar una serie de medidas drásticas. Lo que yo no sé es la acogida que está teniendo el pueblo a esa serie de medidas que ha aplicado. A ver, el pueblo argentino sin vivir allá, puedo decirte que tiene que estar haciendo un esfuerzo enorme. Me lo imagino. El día a día es enorme. Porque una de las cosas que a veces la gente sin tecnicismo se pregunta es, y pero si está bajando la inflación, ¿no? ¿Por qué no bajan los precios? Argentina al cierre de 2023, ¿vale? Cuando él asume, se encontraba en a- estaba a metros, vamos a decirlo así, de una hiperinflación, Ujú. producto de los desastres enormes, exponenciales, vamos a ponerlo así, de los últimos 4 años que tenía el gobierno de Alberto Fernández, que fue calamitoso. Posiblemente el peor gobierno que pisó la Argentina con diferencia. Porque anterior a él, en la parte de Macri, casi ni lo dejaron gobernar, ¿no? Y después lo que viene de atrás es puro kirchnerismo, sin palabras, es el no comment de las pelis, ¿viste? Pero estaba al borde de una hiperinflación. Hoy, Argentina se encuentra en 3% de inflación, de Y, un 540%. Claro, que tampoco puedes pedir más. y que en 10 meses de mandato 10 meses de mandato. es la primera vez en 15 años que tienen superávit. Che, y es después de muchísimos años que países, en este caso potencias económicas, deciden establecer lazos con nosotros. Ese, ese movimiento socialista, comunista que tuvimos en los periodos anteriores, solo nos relacionaba con países de la misma índole que cuando analizás sus datos económicos están hundidos. Mm. Claro, porque al final la parte comercial te la carga. Este tipo planteó algo que, como hablábamos antes, tiene que ver con el sentido común. Me voy a enfocar en el déficit fiscal. Y vos decís, ¿qué? Y fíjate qué lógica y qué simple es. Si a mí me entran 1.000 euros, yo puedo gastar 1.000 euros. Es que yo creo que eso ¿Vale? es. Pero cuando te entran 1.000 euros y vos gastás por 2.000, lo primero que hiciste es darte un ritmo de vida que no podías y endeudarte.
Entonces, ¿qué hiciste? Le pediste a Juan, a Pedro, que te vaya prestando. Si esto lo traspolamos a país, es lo que ha hecho Argentina. Argentina tenía unos ingresos enormes, pero gastaba más de la cuenta. Empezaba a haber un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si no fomentamos el trabajo y fomentamos las ayudas, Tú el estás totalmente desincentivado a producir. normal. Lo que además creamos parásitos, ¿no? Creamos vagos que solamente todos los meses están esperando ayudas del gobierno. No creamos otra cosa. Ujú. Necesitamos gente que trabaje, que aporte. ¿Qué pasa? Para ganar votos, lo que menos se hacía era fomentar el trabajo, se fomentaban las ayudas. Que a mí me pareció sorprendente, es decir, ya tienen que estar quemados Claro. en el sentido de decir, te están manteniendo, porque es la realidad, estás Sí, sí, sí. fomentando eso, Sí, que sí. no hacer nada y que te lo cubran, ¿no? Sí. Entonces ya Es tienes que que te estar han quemado convertido. para que la mayoría de gente, habiendo tal cantidad de gente que vive del Estado, diga, mira, estoy hasta los cojones, Pero sinceramente. porque. La semana pasada se cerró la FIP. Bueno, esta semana se cerró Mm, la FIP, que comenzó en el 19 de octubre del 96. Para quien no lo sepa, es como el equivalente a la Hacienda aquí, Sí. ¿no? Correcto. Sí. Mm. El responsable de la FIP en Argentina cobraba 32 millones de pesos. ¿Sabés cuánto es? 28.000 euros al mes. Una barbaridad. Los directores que estaban debajo estaban entre 17 y 20. Estamos hablando de 15.000 euros, 16.000 euros, ¿eh? En Argentina. Es Mm. que es Cuando tenés eso. un país donde la mitad está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, claro que indigna. Y yo creo que el discurso de él, aunque tenga tecnicismo, al final es muy conciso, ¿no? La idea de no puedo vivir por encima de mis posibilidades, la entiende todo el mundo, aunque duela, aunque es lógica pura. No hay otra. No puedes salir con deuda. No puedes volver a la máquina de imprimir billetes Exacto. como ocurría. Cuando vos imprimís billetes a través del Banco Central y la impresora, el valor de tu moneda cae, Baja. ¿vale? Y después tenés la contrapartida de que la inflación se dispara. Entonces entras en un bucle. Sube la inflación. Y ¿Qué y hago? mi dinero no vale nada. Entonces vas a comprar pan y tenés que llevar una bolsa para pagar esa tira de pan. Mm. El 27% de la tira de pan, vamos a decir, de la varilla, de la baguette, es impuestos. Es una locura. Entonces, ¿qué vino a hacer con ese esquema que se ve de este lado, de la motosierra y todo lo demás? Claro. Es empezar a quitar aquellas cosas que no aportan nada y que estaban puestas ahí por cuestiones Al final políticas. se marcó un lean management Total. tremendo, Total, ¿eh? total. Empezó a analizar y a recortar de donde. Pero es que no hay más. Como curiosidad, nosotros que nos implica sobre todo el sector inmobiliario, y ahora en España tenemos un problemón con la falta de vivienda porque se ataca como si fuera un problema de demanda y es un problema de oferta, de falta de oferta. Total. Lo único que hizo Milei fue desregular, quitar la regulación. Desde que sacó la norma, o sea, desde que Sí, desreguló, duplicó la oferta de vivienda y cayeron los precios un 20%. sí, Que al final ya hace falta hacerlo mal total. para que quitando lo que ha hecho el otro caiga, ¿no? Sí, bueno, pero aquí estamos viviendo una situación que es dantesca. Europa va para un lado y Sánchez va para el otro. O sea, podemos tener ciertas aficiones o colores, pero hay cosas que se caen de maduro. Estamos hablando que, por ejemplo, el sector inmobiliario, nosotros formamos parte de uno de los sectores más importantes de la economía de España. El sector inmobiliario deja de manera anual un PBI de 50.000 millones de euros. No es poca cosa. Y emplea entre 1,2 y 2 millones de personas. Estamos hablando de algo súper interesante. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de datos, te pones a pensar y decís, ¿cuál es el porcentaje en España en este momento de vivienda pública? ¿Ustedes lo No sé, saben? menos del 3%, me imagino. El 4. Era del 2,5 en el 2022, hoy estamos en un 4.
es el más bajo de toda Europa. ¿Vale? La media está en 9,8. Nosotros estamos en 4. ¿Y cuál es el porcentaje de vivienda pública en Canarias? Pues nosotros vivimos en Canarias. El 1%. Es que nosotros que estamos aquí, dime cuál fue la última El promoción 1. de vivienda de protección oficial que viste, ¿no ves? Vale, entonces yo te pregunto, ¿No ves? ¿qué está haciendo el gobierno actual contra ese problema? Porque si vos salís a la calle, aquellos que plantean no hay viviendas, tienen razón, Claro, claro que la tienen. tienen toda la razón del mundo. ¿No hay viviendas? Pues no. Vamos a los datos. Claro, el 1% estamos en Canarias, ¿no? Sí, pero precisamente porque es un problema de falta de oferta, esto lo hablábamos también en el podcast con Antonio Salazar. Como es un problema de falta de oferta, tú puedes suplir esa falta de oferta construyendo, pero vas a Sí, tardar años, no lo vas a poder arreglar sí. ya, o poniendo las condiciones adecuadas para que la gente que no está poniendo su vivienda en el mercado por miedo, porque se le mete una ocupa, por lo que sea, se sienta tranquilo y ponga esa vivienda en el mercado. Entonces, Vale, y te agrego una más, porque nos ha pasado a nosotros. Nosotros trabajamos con muchísimos inversores fuera de España, ¿no? Gente que llama por teléfono continuamente y que quiere comprar ciertos edificios abandonados, ¿no? En el sur de Tenerife, donde Ujú. estamos nosotros. Nosotros averiguamos el precio, vamos al ayuntamiento, el inversor está dispuesto a pagar ese dinero, el inversor está encantado con poder comprarlo y obviamente arreglarlo, refaccionarlo, ponerlo en condiciones y después todas esa cantidad de viviendas venderlas. ¿Qué te encontrás con el ayuntamiento? No. Es un jaleo burocrático tremendo. Entonces, pará, pero es de locos. La gente necesitando, vos sos un político, Pero es que hay un problema de reconocimiento directamente, porque claro, si pero tú dices la culpa es del propietario particular, privado, que es el malo y te lo está poniendo caro, sí, ya la liaste, porque nos vamos por extrapolarlo, ¿no? Nos vamos al ego del de la empresa que está diciendo, no, no pasa nada, no hay errores. O le estás cargando el error a algo que no es el error real. Entonces, vale, ¿cómo pero lo vas a solucionar si ni siquiera la gente está identificando? Y te digo que preguntas a 10 15 personas y, y la mayoría no te va a decir que el problema es de una falta de seguridad jurídica, de una falta de oferta. Te va a decir, no, es que los alquileres vacacionales, que hay claro, un... pero una de las estrategias que se logra es la manipulación a través del populismo. Claro, Tenemos un problema, no lo podemos solventar porque no nos conviene, lo que vamos a hacer es direccionar el tema a otro lado. ¿Qué pasa hoy en Argentina? Te hago un paralelismo. ¿Qué ocurrió? La gente manifestando que Milei va a cerrar las universidades públicas. Los invito a todos, los que escuchen este podcast, a ustedes, a poner el YouTube y ver la declaración del tipo que dice, yo no voy a cerrar ninguna universidad, ni la voy a arancelar. Lo que quiero hacer es saber en qué gastaron la pasta los últimos 10 años, porque no nos permiten hacer auditorías, ¿vale? Y las últimas declaraciones de dónde fueron los movimientos de dinero es de hace 6 7 años atrás. ¿Qué pasó el resto? ¿Por qué los rectores tienen hasta chofer para moverse de una universidad a la otra? ridículo. ¿Qué hizo el populismo? Salió a la calle a decir que Milei quería cerrar las universidades. Lo mismo pasa aquí. La culpa es del turismo. No, la culpa no es del turismo. El turismo en Canarias genera el 40% de los ingresos. Estamos hablando de 20.000 millones de euros de media por turismo. Vale, y si a eso lo trasladás a recaudación fiscal para el Estado, estamos hablando de 3.500 millones al año. ¿De verdad querés atacar al turismo? Si el problema de raíz es otro. Claro. No tenemos un gobierno que esté fomentando la construcción. Y luego, aquellas entidades públicas, como me pasó a mí, cuando un inversor quería comprar un edificio, perdón, enorme y hacer viviendas, nos encontramos que el ayuntamiento dijo, no, es que se construyó un piso por encima. Vale, lo quitamos. No, no se puede.
Lo peor de todo es encontrar respuestas que no tienen absolutamente ningún tipo de criterio. Te estoy diciendo que tenemos la pasta y vos me estás diciendo con tu gobierno que hay un problema enorme. Te estoy dando al tipo que quiere poner el dinero, que lo va a refaccionar, que va a pagar impuestos y que va a traer su capital a Canarias, y tu respuesta detrás de un despacho, sin querer escuchar absolutamente nada, es no. Ese es el problema grave que tenemos. Y que lamentablemente nosotros, en mi país, en distintas épocas ya lo vivimos. Estos modelos no conducen a nada. Lo que van a crear es mucha más deuda, mucho más caos, se van a disparar los picos de inflación. Si esto no tiene un cambio ya drástico o una toma de conciencia por parte de aquellas personas que patrocinan un modelo que no tiene ni pie ni cabeza. Sí, sí. 7 de cada 10 personas en España, cuando le haces un estudio, te dice que quieren ser funcionarios. Y los otros 3 tienen que... 7 de cada 10 personas en los Estados Unidos, cuando le preguntan qué quiere hacer, te dicen que quieren ser empresarios. Obvio. ¿Qué pasa aquí con el autónomo? Tenemos el autónomo más caro de Europa, ¿eh? Al final son tantas las cosas, ¿no? Donde... Pero hay todo un criterio matemático detrás de todo eso, ¿eh? Ujú. Porque si, vamos a hacerlo así, imagínate que mañana todos decidimos ser autónomos. Cada uno tiene su idea, su proyecto, sus cosas, y salimos todos a ser autónomos. ¿Qué va a pasar? Hay menos gente que trabaja asalariada. ¿Qué pasa cuando hay menos gente que trabaja asalariada? Tienen que aumentar las nóminas. Son menos los que están trabajando asalariados. Claro, hay Los, menos oferta los- en el mercado los laboral. tengo que cuidar, les tengo que pagar más. ¿Qué pasa ahora con ese modelo que es simple? Es una matemática lineal. Si hay menos gente trabajando como empleado, a los que tengo los tengo que cuidar que no se vayan, por lo tanto les Porque si tengo que no, no pagar más. hay y se van a ir a Vale. otro. ¿Qué contrapartida hace este modelo que no tiene ni pie ni cabeza? Aumenta el autónomo. Aumentando el autónomo, ¿qué logra? Primero, una manipulación total que incentiva ese miedo. ¿Estás loco? ¿De verdad? ¿Vas a salir de donde estás? Es poquito. Te explotan, pero lo tenés todos los meses. Vas a agarrar todos tus ahorros y te vas a poner en algo, en un proyecto que no vas a ver si va a funcionar. Y cuando empezás a pagar todos los meses y llegan trimestrales, desde el minuto cero estás ahorcado. Por eso muchos autónomos, cuando comienzan, tienen una vida útil de 6 meses. Luego se vienen abajo, lo pierden todo y Y terminan se van al tocando la modelo puerta. seguro. Entonces, por eso se crea este sistema. Si aumentamos el autónomo a través del miedo y los impuestos y apretamos el cuello desde el minuto cero, lo que vamos a lograr es tener un montón de trabajadores asalariados y pagarle poco. Si todos vamos para el lado de los autónomos, los que queden asalariados tienen que cobrar mucho, no quieren pagar mucho. Pero o sea, al final es una cuestión de lógica Pero es simple, matemática, ¿sabes? es simple. Si tú fomentas que la gente que aporta, el autónomo al final te deja un dinero al Estado, ¿no? Sí, Y contrata. O sea, si tú fomentas que el que contrata absorba gente que está en paro, que es un gasto para el sí. Estado, tienes muchos más cotizantes que generan un ingreso. Es decir, les quitas toda esa partida de gasto de gente desempleada y los tienes generando al revés. Es que, pero al final es una En suma de Bélgica, cosas en Bélgica es gratis el tremenda, ¿no? autónomo. Lo único que te piden es que tengas una obra social médica. En Portugal pagan 0 euros. En Francia pagan 0. En Dinamarca pagan 0. ¿Por qué? Les cobran, de acuerdo a los ingresos que tengan, un porcentaje de los beneficios, que me parece lógico. Claro. Aquí nos pasa lo mismo a todos nosotros que somos autónomos. Bueno, Pues normalmente hacemos una pregunta que es relacionada con el sector inmobiliario, que la hacemos a todo el mundo, pero que la tuya ya la tengo porque al final estamos los dos en el mismo sector y ya hemos visto tu opinión de cómo está el sector. Si quieres, reenfócala. En vez de qué te parece el sector inmobiliario, ¿qué otro tipo de inversiones te pueden parecer interesantes a ti? a ver, creo que yo soy un partidario de startups, ¿no?
Ah, mira, pues hubo uno en el podcast que invertí en startups. Creo que hay muchísima capacidad, creo que es una tierra de muchísimo intelecto y creo que las nuevas tecnologías, si la utilizamos para proyectos personales y de alguna manera empezar a crear cosas innovadoras, en vez de utilizarla para hacer un swap de cara y que mi cara aparezca con otra y qué sé yo, creo que podríamos tener un rédito importante. Creo que es sumamente importante. Estamos en una tierra, no te olvides, donde no tenemos grandes fábricas. Es una tierra esta de servicios, es una tierra en su mayoría, ¿no? Ujú. Es una tierra donde las personas la eligen para desconectar, para pasarla bien. Así que si el enfoque lo haces fuera de esos parámetros, puede ser que te cueste más hacerles creer a todos que tu idea es buena. Tal vez lo que habría que hacer es empezar a analizar qué otros servicios necesitan las personas de aquí que todavía no han sido implementados y que pueden traer beneficios. Pero a una tierra destinada a las vacaciones, con un clima increíble, al servicio, donde lo que más ves son bares, hoteles, restaurantes, pubs, discotecas y demás, parques de atracciones, centros turísticos. Es difícil si mañana venís con una idea de una fábrica y tocas la puerta de un banco o buscas inversores, puede pasar que tengas suerte y puede pasar que te miren como un loco. Creo que lo más importante es atreverse, ¿no? Innovar. Innovar. Y siempre la suerte le favorece a los valientes. Esto es una frase épica, pero que así es. No falla. Pues, pues la verdad que te agradecemos un montón que hayas venido por aquí. Me gustó mucho el paralelismo también de que hubieras estado hablando de cómo recortar en la empresa y luego lo vinculáramos, así que con el Estado, así que genial. Esperamos que lo hayas disfrutado también. Muchísimo, muchísimo. Agradecido totalmente a ustedes. Y nada, nos despedimos por aquí. Les recordamos a la gente que si nos apoyan y se suscriben, pues la verdad que ahora que estamos empezando nos ayudan un montón y nos vemos en el siguiente episodio.